que ver con algo típico de esta época, típico de lo que es nada más ni nada menos que el verano, de la época estival, y empiezan a aparecer las gastroenteritis. Bueno, ¿cómo prevenir ese tema de las gastroenteritis? Fuimos a hablar con el doctor Alejandro Lucchesi y también nos habla un poco de lo que es el síndrome urémico hemolítico, este síndrome tan complicado que tiene que ver con no lavar bien las frutas, las verduras y no cocinar bien la carne. Bueno, con todo esto nos habla el doctor Lucchesi, así que presten mucha atención, que son siempre datos importantes que el doctor nos puede brindar. Bueno, doctor, consultarle, ¿no? Sabemos que estamos en plena temporada de verano y bueno, ¿aparecen casos de gastroenteritis en niños? ¿Cómo está la situación? Sí, es muy característico en nuestra ciudad, advenimiento de gran cantidad de turistas y también las condiciones de distribución de los alimentos, de preparación, hace que todo se convierta en ciertos niveles de riesgo para la contaminación de los alimentos y la presentación de casos de gastroenteritis, o sea, concretamente diarreas que en los más pequeños pueden involucrar riesgos de deshidratación y obviamente eso poner en peligro la vida de la criatura. Es muy importante aclarar las condiciones en las cuales debemos tener en cuenta, las que tenemos que tener en cuenta a la hora de la preparación de los alimentos, sobre todo cuando utilizamos elementos de origen animal, como por ejemplo las carnes, los huevos, los lácteos. Son todos potencialmente riesgosos si no se los conserva adecuadamente en cadena de frío y fundamentalmente en el momento de la preparación tratar de no cruzar elementos que hayan sido utilizados para el corte de la carne, para el procesamiento inicial y el lavado de las verduras, con aquellos elementos o utensilios que vamos a utilizar ya para la ingestión, concretamente los que ponemos a la mesa para ingerir los alimentos. Ese es el factor más característico de contaminación cruzada que, amén de tenerlo en cuenta, tenemos que remarcar la importancia de conservar ese hábito aún estando fuera de nuestra casa. O sea, estamos de vacaciones, estamos en ámbitos y actitudes distendidas, pero no debemos dar lugar a que esto nos ponga en riesgo. Tanto eso va por el lado de los alimentos. Y también es muy importante remarcar que el agua de Carlos Paz, si bien es potable, para la mayoría de las personas que concurren de otras ciudades a pasear a nuestra ciudad, no deberían ingerir agua de la red por el hecho de que pueden ocurrir diarreas justamente por cambio de la flora bacteriana que contienen de por sí las aguas. Entonces recomiendo especialmente en la higiene de manos, conservar los alimentos en frío, no cruzar utensilios que utilizamos para la preparación de los alimentos con la ingestión de los alimentos, o sea, los que vamos a usar a la mesa, y fundamentalmente tener en cuenta no tomar agua del lecho de los ríos, no tomar agua de la red si sos visitante de nuestra ciudad, y fundamentalmente hacer que la ingestión, digamos, de todo esto se conserven las medidas de seguridad que tenemos durante todo el año en nuestras casas. ¿Se le ocurrió muy seguido esto, doctor? Sí, y es muy particular casos de familias enteras que están, digamos, no mal, pero sí que contraen diarrea y los tratamientos a veces divergen si son criaturas pequeñas, si son criaturas que ya deambulan, o los padres también que necesitan, como quien dice, estar bien para el cuidado del resto de la familia, ¿no? Ya sea que habiten en hoteles, en hotelería o en viviendas particulares para alquiler. Eso es muy importante para que no haya, como quien dice, un riesgo aumentado de lo que es la ingestión de bacterias a través de los alimentos. ¿De qué manera se puede prevenir, digo, más allá de lo que tiene que ver con los alimentos, que eso obviamente es algo que puede controlar el humano? Pero digo, de repente, lo mencionaba usted recién, hay muchos casos en los que los niños ingestan agua en los mismos ríos, ¿no? Sí. Por el hecho Están de que jugando se en el meten, de agua. que se bañan, ¿no? Exacto, están jugando en el agua y obviamente todos jugamos en el agua poniéndonos agua en la boca y tirando chorritos de agua y bueno, ahí tragan agua. Y en esas aguas, evidentemente, como hay tanta cantidad de gente bañándose y hay, digamos, no conexiones a las redes en los sitios de río arriba, obviamente
eso conlleva un riesgo de ingerir bacterias que están en suspensión en el agua. Y obviamente eso trae aparejado la posibilidad de que el niño tome diarrea. Y de hecho he estado viendo numerosas criaturas a nivel del consultorio y del hospital municipal con cuadros de gastroenteritis. ¿Cuál es la primera alerta o cómo se detectan? Más que nada le pregunto fundamentalmente porque sabemos que los niños en cuadros de diarrea o vómitos se deshidratan muy rápido, ¿no? Sí, la hidratación, o sea, no solamente el niño, el primer síntoma que vemos característico es la inapetencia. Horas después o minutos después empieza el cuadro de vómitos y un tiempo después empieza el cuadro de diarrea, que es característico que denominamos los pediatras diarrea tipo coleriforme, porque es parecida al cólera. Son diarreas sumamente líquidas, malolientes, muy malolientes al principio, pero sin sangre, mezclado en la materia fecal. Y hay algunos casos que sí se han presentado con deposiciones sanguinolentas, lo cual marca un aumento, como quien dice, de la alerta del médico que atiende ese tipo de pacientes, porque esa bacteria puede ser la precedente de lo que es la enfermedad de la carne cruda, de lo que es concretamente el síndrome urémico hemolítico. Es muy característico que se asocie esto, diarreas sanguinolentas muy malolientes, ingestión de alimentos contaminados y la presentación entre 2 semanas y 3 semanas posterior del síndrome urémico hemolítico, que obviamente es grave y puede poner en riesgo la vida del paciente. Está asociado a los síntomas, pero estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Sí, están asociados los síntomas, pero son enfermedades como consecuencias inflamatorias autoagresivas de los glóbulos rojos propios de la sangre, por eso produce una insuficiencia renal aguda con oliguria o anuria, o sea, el niño deja de orinar y eso pone en riesgo la vida porque el cuerpito del niño empieza a tener los desechos metabólicos que no logra eliminar el riñón y produce convulsiones, coma, y realmente es una enfermedad muy comprometedora. Si bien es esperanzadora que tiene tratamiento, pero no es bueno llegar a ese punto. Suelen aparecer en este caso muchos pacientes con estos cuadros. Sí, como son condiciones que determinan y demandan una obligatoria internación, posiblemente nosotros no los tengamos entre nosotros en la ciudad, pero obviamente las causas, y más con la gran afluencia turística que hemos tenido esta temporada, con las condiciones climáticas de calores intensos y persistentes, con las precipitaciones que hemos tenido intercaladas, se condiciona todo el ambiente como para que esto se presente. O sea, la potencialidad de la enfermedad seria está. Las medidas de prevención son muy concretas y muy sencillas. Entonces, tenemos que seguir aceptándonos como lo hacemos en casa habitualmente, lavándonos las manos, no cruzando alimentos, refrigerando bien los mismos, evitando, por ejemplo, comer mientras deambulamos en la vía pública, mientras estamos en ámbitos de diversión como la orilla de los ríos o las plazas, porque evidentemente ahí al no poder lavarnos las manos con agua y jabón como corresponde, podemos estar ingiriendo gérmenes que después terminan siendo una gastroenteritis, a veces de cuadros familiares. En el caso del síndrome, ¿no? Bueno, consultarle, digo, si más allá de lo que tiene que ver con la contaminación cruzada, también se puede presentar en algunos alimentos ya preparados o procesados con anterioridad. Sí, por supuesto. O sea, no solamente, eso es muy importante lo que dices, porque no solamente se alberga el germen en la carne cruda, concretamente en la carne molida, que es la más potencialmente peligrosa. Y una adecuada cocción, intensa cocción como corresponde, elimina la bacteria, también eso es verdad y hay que decirlo. Pero también puede haber, por ejemplo, en las cremas heladas, este microbio, que es la Escherichia coli. También puede estar, por ejemplo, en verduras mal lavadas, también puede estar en el huevo, también puede estar en los lácteos en general, que consumimos mucho. Por eso es muy importante hacer hincapié que no solamente debe llamarse enfermedad de la carne cruda, eso es como para asociarla y traerla, como quien dice, a la presencia siempre. Pero puede estar esa bacteria en muchas condiciones. Por ejemplo, los salamines que se comen a veces se venden en la vía pública, y eso también es potencialmente peligroso. Ahí estaba entonces el doctor Lucchesi. Qué importante es la cocción de los alimentos, que por ahí no tomamos real dimensión. En la República Argentina, que estamos acostumbrados a comer la carne jugosa, no es mi caso porque no me gusta la carne jugosa, pero hay gente que jugosa, y yo te diría que casi algunos
casi media crudona. Y bueno, eso es muy peligroso, porque no alcanza a matar los virus, las bacterias que hay dentro de la carne. Eso es la bacteria que hay dentro de la carne. Por eso lo que recomienda el doctor Lucchesi a los niños, la comida tiene que estar bien cocida, la carne tiene que estar bien cocida. Y evitar las hamburguesas. ¿Qué quieren que les diga? Evitar las hamburguesas. Y si no, la hamburguesa muy bien cocida. Es un tema bastante complicado y hay casos, aquí en Carlos Paz hubo casos muy importantes, donde hay chicos que han quedado con secuelas, definitivamente, con este síndrome urémico. Vamos a hacer la pausa. En el próximo bloque tenemos más información para compartir con ustedes, así que no se vayan. Viernes lindo en Villa Carlos Paz. Ahí venimos.